¿Y si te dijera que te mintieron diciendo que la Edad Media fue la edad oscura de la historia? Mirá, entre imágenes de brujas ardiendo, pueblos en ruinas y un atraso absoluto, la época medieval ha cargado con el estigma de ser la etapa más miserable de la historia. Pero, ¿y si esto es solo una parte de un mito? Bueno, quédate y analizaremos juntos estas ideas preconcebidas sobre el medievo. Típicamente la Edad Media ha cargado con el estigma de ser una época de atraso, superstición y oscurantismo. Sin embargo, la época medieval abarca aproximadamente 1000 años, desde el siglo V al XV, y en tanto tiempo hubo espacio para grandes cambios, sí, que incluyeron avances claves para el progreso. ¿Pero fue realmente una época tan oscura? ¿De dónde proviene esta idea? Si hay una época denostada por excelencia, esta es sin duda la medieval. Frases como "estamos volviendo a la Edad Media" son sinónimos de atraso e involución. Y el medievo en general se asocia con superstición, pobreza, hambre, barbarie. La ficción es en buena parte responsable de esta imagen miserable de la Edad Media. Un milenio durante el cual siempre era invierno. La gente común iba sucia y vestía con harapos. Se quemaban brujas como si fuese un pasatiempo. Y los pueblos eran ruinosos como si ya llevasen 1000 años en pie. Cierto es que Europa experimentó un cambio epocal en la caída del mundo clásico, por la desaparición de una gran potencia unificadora como era Roma. Pero no menos cierto es que esos 1000 años dieron para muchos avances y no dejaron de ser un puente natural entre las épocas que llamamos antigua y moderna. Además, la historiografía tiende a poner el foco en Europa, cuando otras partes del mundo, como Oriente Próximo, dieron su máximo esplendor precisamente durante la Edad Media. Y a compararla con el esplendor de un imperio romano que, aunque grandioso, no estaba ni mucho menos exento de problemas. El término Edad Media es en sí una construcción arbitraria. Fue acuñado durante el Renacimiento para marcar en modo, simbólico, que empezaba una nueva era. Esta se inspiraba en la época clásica, o más bien en la idealización de esta. Por lo que todo lo que había entre ella y lo que entonces empezaba debía considerarse una transición, una época a medio camino, entre otras dos, de ahí su nombre. Esta idea de la Edad Media se refería originalmente a la esfera artística. Los artistas renacentistas buscaban su inspiración en el esplendor de la antigua Roma, a menudo viajando a la ciudad misma. Por lo que al final de su imperio coincidía con el final del arte que admiraban y por lo tanto el inicio de una época oscura. Petrarca, considerado la primera pluma del Renacimiento, consideraba, este periodo como una época de las desdichas. Una idea que calaría en sus sucesores como el historiador del arte Giorgio Vasari, que la calificó de época grosera e incapaz, y a sus artistas de artífices ineptos. El humanismo extendió esta idea de época burda al campo del pensamiento, considerando la Edad Media como una etapa dominada por el dogma y la irracionalidad, que el nuevo pensamiento aspiraba a desterrar. El mito de la Edad Oscura alcanzó su apogeo durante la Ilustración, cuando la razón se puso en el centro del pensamiento. Y si bien es cierto que la gente común del medievo era supersticiosa, no lo era mucho más que sus contemporáneos modernos, ya que la educación estaba al alcance de muy pocos. Hay que considerar, sin embargo, que el cambio de edad no es algo que suceda de un día para otro. Y que, aunque la historiografía marque unos eventos concretos como umbrales de transición de una época a la otra, los cambios hay que entender que en la historia son graduales. La medicina, las ciencias, el arte y las demás disciplinas siguieron su curso natural a lo largo de los siglos. Aunque, determinados eventos, ascenso y caída de imperios, invasiones, desastres naturales, hambrunas y muchas más,
ciertamente mejoraron o empeoraron el terreno sobre el que crecían. Lo cierto es que tanto en el Renacimiento como durante la Ilustración, quienes criticaban la Edad Media eran poco generosos al reconocer que muchos de los avances que se estaban produciendo en su propia época eran la continuación natural de aquellos que se habían desarrollado en el medievo. Por ejemplo, en los campos de la medicina, la óptica, la agricultura o la artesanía, entre otros. Y para más ironía, los tratados utilizados habían sido copiados muchas veces durante la Edad Media. El conocimiento no se había perdido durante la Edad Media, simplemente había migrado hacia el este, primero a Constantinopla y después con el ascenso de los califatos al mundo islámico, por una simple razón: estos eran los nuevos imperios mundiales y por lo tanto disponían de los recursos como para dedicar al desarrollo del conocimiento, que antiguamente también lo habían tenido las ciudades mediterráneas como Roma o Alejandría. Pero déjame ahí en los comentarios si crees que este mundo musulmán fue el que floreció en esta época o no. Muchos tratados científicos que se recuperaron durante el Renacimiento procedían de hecho de copias hechas durante la Edad Media en Oriente y que llegaba a Europa a través de la red comercial de estados como Venecia. Tampoco es justa la comparación que se suele hacer con la Edad Media como sinónimo de pérdida de derechos, porque en realidad esta época vio como en comparación con las anteriores avances en lo que podría llamarse en su debido contexto derechos humanos. Por poner un par de ejemplos, en la sociedad romana el patriarca de una familia tenía un derecho absoluto sobre los miembros, pudiendo vender a sus propios hijos como esclavos. Y las mujeres no tenían derecho a poseer propiedades ni podían defenderse de ningún modo contra abusos de sus maridos, por ejemplo. Otra idea muy difundida es que en la Edad Media la gente trabajaba hasta la extenuación, para sobrevivir a duras penas. Y aunque sin duda el trabajo agrícola era duro, durante la Edad Media se inventaron multitudes de herramientas que lo facilitaron. Además el trabajo seguía el ritmo natural del día y el calendario tenía multitud de días festivos ligados a las celebraciones religiosas. Ciertamente la Edad Media no fue la mejor época de la historia para vivir, pero comparativamente no fue tampoco peor que la precedente y muchos de sus males sobrevivieron a ella. Que sea considerada una época oscura seguramente es, en buena parte, porque quienes acuñaron el término tenían la esperanza y el deseo de que tiempos mejores estaban por venir. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que la Edad Media merece su mala fama o es momento de cambiar nuestra perspectiva sobre esta etapa histórica? Si este video te ayudó a mirar el pasado con otros ojos, déjame ahí un like y compartilo, y no te olvides de suscribirte al canal para más contenidos que cuestionan lo que creíamos saber sobre la historia. Y de ya, muchas gracias.